Qué rico estar conectados con la vida una vez más en la programación de nuestro canal, y tenemos en nuestra red vital hoy un tema muy importante. Ya saben que mucho tiempo los hemos estado acompañando para hablar de su sexualidad desde un enfoque de derechos, cuando nos pensamos en la sexualidad desde el cuidado del cuerpo y obviamente también de nuestras emociones. Y una vez un joven o una joven inicia su vida sexual, pues muchas veces tienen cierta información sobre la prevención de un embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual son un tema, una cátedra a veces pendiente. Cuando se trata de cuidarte, estás cuidando al otro. El tema de hoy es este justamente, infecciones de transmisión sexual. Si me cuido, te cuido. ¿Qué visión tienen chicos y chicas frente al tema? ¿Qué mitos, ideas, imaginarios hay en torno a la salud sexual? Y hoy tenemos unas invitadas y unos invitados muy especiales que nos van a compartir su opinión, su saber, sus ideas frente a este tema de las ITS. Mientras tanto, pongámonos en conexión con la vida en red y conozcamos las historias y testimonios de los chicos de la institución educativa Marceliana Saldarriaga. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se contagian o se adquieren a través del contacto sexual con otra persona, sea hombre o mujer, y que si no se conocen o no se ejerce pues la protección que se debe, pueden traer pues consecuencias muy fatales. Y no solamente se transmiten de manera sexual, por ejemplo por la boca o por por relaciones sexuales o por una herida se puede transmitir. Sí, de sangre, la gente que comparte jeringas pues, o también por el embarazo, se le puede transmitir de madre a hijo. El colegio, pues la educación en estos momentos nos está, pues a uno en grados sexto o séptimo, te empiezan pues como a explicar todo sobre lo que es la sexualidad, sobre los peligros que hay, sobre las enfermedades y sobre los métodos anticonceptivos que nos ofrece pues como el Estado, el municipio, que también son gratis. Y sin embargo, pues yo opino que los colegios pues no hacen como lo necesario, porque me acuerdo que la última clase de educación sexual la recibí en octavo, y eso fue hace ya 4 años, y pienso que eso debe estar pues en constante insistencia pues para que la gente se entere y todo, porque muchas veces es el mismo desconocimiento o la manera tan deportiva de tomar esos asuntos que la gente termina contagiándose. Que fuera como más claramente, porque también ha pasado mucho que vienen, nos enseñan una cosa y pues una educadora nos dice una cosa, otra nos dice otra, y lo que termina generando es una confusión, y a mí eso la verdad me parece pues muy preocupante. Y también la regularidad, porque es que a nosotros vinieron en séptimo la última vez que yo estaba acá y nos dieron una clase de 1 hora y después ya no han vuelto a venir, y muchos de los pelados están desinformados, pues los que entran de quinto, sexto, pues los más jóvenes tampoco tienen pues como mucho acceso a esa información, o sea, es como lo que te proveen los papás, como dice Daniela, o el internet muchas veces, que no siempre es la fuente más confiable de información. Y sí, o sea, es como planear clases periódicas, como mantener a los muchachos informados, mantenerlos pues como en muchas campañas que han hecho, que regalan condones, los vaya o no los vaya a usar, ténganlos. O sea, eso es algo que se debería hacer. No es incitar a los muchachos a que tengan sexo a temprana edad, sino a que se cuiden, o sea, que vaya o no vaya a hacerlo, cuídese. El papel de las familias a nivel de educación sexual y de las enfermedades de transmisión sexual es muy bajo, porque las familias normalmente se encuentran ajenas a eso, como que pues fuera como que los padres les da pena hablar de eso, no se sienten en confianza para hablar con el joven y no se ponen en el papel del joven en la actualidad. Entonces los papás que son son de la época antigua, por decirlo así, son muy
cerrados en el concepto, son muy de que no se puede hablar de eso, que eso es incitar a que el niño tenga una vida sexual activa, que el niño empiece a tener relaciones desde ya. Sí, y no se trata de eso. Yo afortunadamente he contado con una familia y con una mamá que ha sido muy comunicativa conmigo y que ha sido, menos mal, muy consciente. Sobre todo por el hecho de que ella es una mamá que pues me tuvo muy joven. Entonces ella sí me ha mantenido muy bien informada, me ha hablado de todo sin pena, porque ella sabe que ella no quiere que yo repita la misma historia que ella tuvo conmigo. Pues sin embargo, en la experiencia o en el caso de muchas amigas, ellas les toca solas, si les dicen a la mamá, las mamás no las apoyan. Entonces me parece muy importante como incidir en eso, en que las mamás pierdan el miedo, que las mamás entiendan que el que uno quiera empezar una vida sexual no significa que se va a acostar con todo el mundo, ni significa que uno va a quedar embarazada, ni significa que uno necesariamente vaya a contraer una enfermedad. Y por eso mismo uno necesita como el apoyo para hacer las cosas responsablemente. Y tenemos ese apoyo aquí en Red Vital y a través de la consulta, que es el espacio en donde nuestras especialistas invitadas hoy nos van a orientar y nos van a contar un poco cuál es la situación general de nuestra ciudad, de nuestra región, cuando hablamos del conocimiento, los mitos, las ideas sobre las cuales muchos chicos y chicas edifican su sexualidad, empiezan a relacionarse con el otro. Y como lo decían muy bien estas chicas de la institución educativa Marceliana Saldarriaga, que se nota que se han interesado ellas mismas y han, digamos, aprovechado muy bien la información que dentro del colegio les están dando, que pudiera ser más constante, como ellas lo dicen, y nos cuentan y nos dicen, es importante pedirle a los papás que esa información sea clara y que los docentes, ojalá, no entren en contradicción cuando están acompañando a los chicos y a las chicas sobre su sexualidad. Entramos entonces en la consulta. Muy bien. En la tarde de hoy nos acompaña la doctora Gloria Sánchez, una aliada de esta Red Vital. Durante muchos años ha estado aquí para compartirnos la información de primera mano y con alta calidad investigativa del Grupo de Infección y Cáncer de la Universidad de Antioquia como coordinadora y específicamente con todo su conocimiento y pericia en el tema del VPH, el virus del papiloma humano. Ella es doctora en microbiología molecular. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. También nos acompaña Italia Mesa, ella es psicóloga de CERFAMI, el Centro de Recursos Integrales para la Familia, que también ha acompañado, yo creo que muchos procesos, muchos colectivos, muchas mujeres, el tema de equidad de género, el tema de salud sexual y reproductiva. Gracias, Italia, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Ana, por habernos invitado. Muy bien. Y viene a entrar a juego un poco con esas ideas que ya veíamos de la institución educativa que nos acompañó en La Vida en Red. En este caso el colegio Lord College está en estos momentos con nosotros y su rector César Cárdenas. César, bienvenido. Muchas gracias, Ana Lucía. Gracias por estar aquí. Nos irás contando más adelante también qué ha significado el tema de acompañar a los jóvenes frente a su sexualidad, en el ejercicio de sus derechos, qué les queda fácil a las instituciones educativas, qué no les queda tan fácil y qué tipo de acompañamiento merecen también de parte de los familiares. Perfecto. Nos acompañan entonces en este panel los chicos que hacen parte de la institución. Ellos son Angie, ¿me recuerdas por favor tu apellido? Manrique. Angie Manrique, gracias por estar aquí. ¿En qué grado estás? 10º. Muy bien, gracias Angie por venir a nuestro programa. Y está también con nosotros Germán Ospina Salcedo. Germán, gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien, vamos a empezar y digamos que lo primero que tendríamos que definir, ya veíamos a estas estudiantes que hablaban como con tanta pasión. Una de ellas me parecía que hacía una reflexión muy interesante cuando una madre quizá ha tenido la experiencia de iniciar su sexualidad de forma temprana o de vivir un embarazo a temprana edad, también muchas veces se siente urgida de comunicarle a sus hijos, a sus hijas, cómo evitar, digamos, ciertas situaciones en su vida sexual. Hay una preocupación, Gloria, por el tema de la prevención del embarazo adolescente, lo hemos hablado de muchas maneras en este tipo de espacios, pero me pregunto qué tanta información y de qué calidad estamos ofreciendo frente al tema de las infecciones de transmisión sexual. Gloria. Bueno, de lo que nosotros hemos visto en el grupo de infección y cáncer, donde hacemos encuestas a mujeres ya adultas que han tenido actividad sexual,
definitivamente depende muchísimo a veces del nivel educativo y depende muchísimo del nivel socioeconómico y de la edad de la persona para tener esa información. El punto es cómo llegó a esas personas la información. Las mujeres que nosotros vemos en nuestros estudios usualmente llegaron a tener la información porque se infectaron con una enfermedad de transmisión sexual, que no es la manera más adecuada de enterarse de que es una infección de transmisión sexual. Entonces, la pregunta aquí es, ¿están los jóvenes en los niveles educativos antes de empezar sus relaciones sexuales verdaderamente informados de las posibilidades y probabilidades de contagiarse o de tener una infección de transmisión sexual cuando empiezan relaciones sexuales? Tengo entendido que se han hecho encuestas en la ciudad de Medellín al respecto y el grado de información es muy variado. Y definitivamente todavía hay que trabajar mucho en ese tema, sobre todo crear campañas y yo diría mensajes claros y sencillos para llegarle a la población sin abrumarlo tampoco como con un miedo y un susto alrededor del tema, porque uno ve a veces muchísimos informes o muy alarmantes y por supuesto pues los jóvenes van a estigmatizar este tipo de información y lo último que van a querer es oír precisamente el tema. Entonces es como ser también muy claros y muy sencillos en los mensajes que se les da y en la educación que se les da a los jóvenes respecto a esos temas. Las chicas de la institución Marceliana Saldarriaga decían algo importante y es, no necesariamente por el hecho de iniciar la vida sexual un joven tiene que ser promiscuo, tiene que quedar en embarazo o tiene que contraer una infección de transmisión sexual. Esos estigmas que a veces son alarmantes y es lo que más escuchamos en casa, ojo, ojo con esto, qué miedo esto, cuidadito viene acá en esta situación, impiden una información clara, diciéndole claramente a un chico o una chica que de pronto ya inició su vida sexual o que piensa iniciarla, qué es una infección de transmisión sexual, ¿qué podríamos decirles, Gloria? Bueno, claramente están definidas las transmisiones sexuales como aquellas que se adquieren a través del contacto íntimo que involucra usualmente las genitales. No necesariamente tiene que haber penetración, no necesariamente tiene que haber otro tipo de contacto, sino el contacto íntimo. Por ejemplo, inclusive hoy en día consideramos que el virus Epstein-Barr, que se transmite a través del beso, pudiera en cualquier momento definirse también como una infección de transmisión sexual. Pero lógicamente hay unas que sí necesitan del contacto definitivo y de por así decirlo, una relación sexual más duradera para que ocurra esa transmisión. Hay otras que son tan simples como el hecho de que haya el contacto íntimo piel a piel, sin que haya la penetración para que ocurra esta infección. Muy bien, pues teniendo en cuenta que son tan variables y digamos que las definiciones podríamos quedarnos en ellas, pero qué rico poderles decir a los chicos qué tipo de herramientas tiene una joven o un joven para detectar qué tan sano está, qué tanto se debe cuidar para así poder cuidar a ese otro o esa otra que en algún momento entre en contacto sexual con él. A ver, definitivamente se ha demostrado en casi todos los estudios a nivel mundial que hay un punto clave en el riesgo de contraer esa infección y es la edad. Entre más temprano se inician las relaciones sexuales, la probabilidad de tener una infección de transmisión sexual es alta porque precisamente los jóvenes más jóvenes no tienen la información para prevenirse. Entonces, definitivamente el tratar de posponer el inicio de la relación sexual hasta el momento en que uno tenga la capacidad de conocer bien del tema y de informarse y sobre todo la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo prevenirla es muy útil. Y le voy a dar un ejemplo. Muy probablemente una niña muy joven no sepa que el condón protege y por eso no lo propone o por eso no lo usa en el momento de una relación sexual, y es porque uno tuvo la oportunidad de que se lo dijeran y porque todavía está muy joven y la consideran muy joven y no es un tema que se deba discutir con ella, es un tema vedado, o porque definitivamente en el medio en donde se mueve sus padres y su madre no utilizaron condón cuando ellos estaban tan jóvenes o no tenían relaciones sexuales cuando ellos estaban tan jóvenes. Entonces los padres a veces no advierten de que es que esa persona ya de pronto puede iniciar su vida sexual activa. Entonces definitivamente ese es un punto, pero el otro punto es que la educación siempre empodera, por eso es muy importante la educación para poder mejorar la posibilidad del manejo de estos temas a todo nivel. Y cuando la educación empodera, cuando una persona toma decisiones basado en el conocimiento, tiene la capacidad de decirle a su compañero sexual o a su amiguito
y argumentarle el por qué no quiere usar un condón. O sea, no es que yo no quiero usar un condón porque es que a mí me gusta usar un condón, es que hay una evidencia clara de que el condón protege contra la infección por HIV, que protege contra la infección del virus del papiloma humano. Porque yo estoy decidiendo posponer un poco el inicio de mis relaciones sexuales, pues básicamente porque yo quiero estudiar y yo corro el riesgo de quedar en embarazo y esto puede entonces acabar con los planes que yo tenga. Pero sin embargo, si en la casa ni en el medio en que ese joven se mueve existe, por así decirlo, el reconocimiento de la importancia de que esa persona estudie, de que adquiera conocimiento, de que llegue a ser un profesional, pues lo mismo le vale a ese chico decir, no importa, yo tengo sexo y el riesgo de quedar en embarazo o de una infección sexual no la va a ver tan clara, ¿sí? Entonces, ese es un punto clave, definitivamente la edad reduce la probabilidad de que uno adquiera una infección de transmisión sexual. En este momento la edad de inicio del promedio de la población en Colombia es entre los 15 y los 19 años de las relaciones sexuales. Diríamos que más o menos el 30-40% de la población está iniciando entre esa edad y hay un 20% de la población que está iniciando en menos de 15 años. Y allí es ese grupo de jóvenes que uno diría no es la gran proporción, pero es que 20% de una población es bastante, ¿cierto? Tienen un riesgo grande de contraer enfermedades de transmisión sexual y por un lado y por otro lado pues de quedar en embarazo de una manera temprana. Muy bien. Con Italia, después de este corte de comerciales y con nosotros, nuestros otros invitados, vamos a abordar un poco también qué ideas hay en torno a la sexualidad. ¿Qué tipo de visiones de género? Es decir, a veces en familias se mira la sexualidad de una chica de forma distinta a como se mira la sexualidad de un chico. Este tema de poderse comunicar en pareja, ¿qué tantas habilidades podemos tener para comunicarnos con nuestra pareja cuando tenemos una edad muy temprana o cuando nuestra pareja cambia o cuando sencillamente ni siquiera sabemos qué preguntarle al otro antes de empezar una relación y antes de tener un encuentro sexual? De este tipo de cosas también vamos a hablar aquí en Red Vital y les quiero contar nuestra encuesta del día de hoy. Como siempre nos interesa muchísimo tu opinión y sabes que la puedes compartir a través de esta encuesta en nuestro perfil en Facebook, nos ubicas como Canal Teleantioquia. La pregunta que queremos hacerte hoy es, ¿cuál crees que es el principal motivo por el que un chico o una chica no se protege de contraer una infección de transmisión sexual? A, porque creen que solo se infectan las personas promiscuas. B, porque solo les preocupa evitar un embarazo. C, han escuchado muy poco sobre las distintas ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, y el impacto que tienen en hombres y mujeres. No saben muy bien qué tipo de impacto puede tener en el cuerpo de un chico o en el cuerpo de una chica, no se imaginan ni siquiera qué puede pasar a futuro una vez tienes una infección de transmisión sexual. ¿Cuál de esas tres opciones crees que son las que más pesan, la que más pesa a la hora de decidir o no protegerse de una infección de transmisión sexual? Les recuerdo que estamos también a través de nuestro chat. Recuerda que puedes visitar nuestra página www.teleantioquia.com.co y una vez allí en la página de inicio vas a ubicar fácilmente nuestro enlace de en vivo, das clic en vivo y a partir de ese instante estarás conectado, conectada con nosotros. Tus opiniones, tus preguntas, tus ideas son bienvenidas. Vamos a hacer una pausa por unos mensajes comerciales y ya regresamos aquí en Red Vital. Muy bien, y hablar de la sexualidad siempre es respirar un poquito, a veces sonrojarnos, nos preguntamos si sí sabremos lo que tenemos que saber y realmente todos estamos aprendiendo. Incluso yo creo que dentro de los mismos grupos de investigación se sorprenderán, me imagino, cada día con el hallazgo de lo que puede ocurrir con cada infección de transmisión sexual y con cada grupo poblacional, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se es muy joven? ¿Qué pasa cuando se es más adulto? ¿Cómo afecta a los hombres? ¿Cómo afecta a las mujeres? Yo le quiero preguntar a Germán, como un chico, ¿cuántos años tienes? 17. Como un chico de 17 años, de pronto, ¿cuáles son esas infecciones de transmisión sexual que más has escuchado? De pronto, si te han dado información sobre alguna puntualmente. Pues uno siempre escucha mucho sobre el SIDA, sobre el sífilis y sobre hepatitis. Hepatitis. En el colegio un poco, a veces es fácil hablar del tema con los amigos, con los profes. ¿Con quién hablas tú del tema? En el colegio siempre hemos tenido mucho acompañamiento con eso. Ya nos han explicado cosas y también mi mamá está muy abierta al tema y ella me habla y todo. Mi abuelita es psicóloga,
Pues también ella me instruyó mucho y yo a veces, pues, no llega el tema a veces con mis amigos, pero yo a veces trato de hablar con ellos de eso y ya. Y ya, o sea, gracias a esa información que has recibido en casa, tú les pones el tema a tus amigos. ¿Ellos qué dicen del tema? ¿Tienen la misma información? ¿Sienten que de pronto en casa lo pueden hablar o por el contrario no tienen la situación que tú tienes? No, la mayoría es al contrario. Pues casi no saben y casi no tienen con quién. ¿Con quién hablar? Ajá. Muy bien. Angie, cuéntame tú un poquito, ¿qué has escuchado frente al tema? ¿Cada cuánto? Si hay una constancia, digamos, en la información. ¿Cómo es en tu institución? Ya lo hablaremos con el rector, pero también cómo lo sientes entre tus amigos y amigas que tanto saben de las infecciones de transmisión sexual. Pues la verdad, con mis amigas casi no hablamos de eso, pues como que no sé. Y en el colegio pues sí nos han hablado de que nos tenemos que cuidar y además esperar a conocer la persona, no pues no hacer las cosas así tan rápido y ya. Pues he escuchado del papiloma, porque pues en el colegio este año iban a aplicar la vacuna, algo así. Entonces todas las niñas nos interesamos de una vez en esa vacuna. Y sí, ya. Muy bien. Frente al tema, por ejemplo, ¿sientes que se hace más énfasis en la prevención del embarazo que en la prevención de las infecciones? Sí, pues a uno de mujer nos preocupa más el embarazo. Uno siempre es, ay no, el embarazo, pues me entiendes, eso nos da más miedo que una infección. Pues como que uno está más pendiente de no quedar embarazada que de cuidarse de una infección. Sí. Gracias, Angie. Aquí quiero hacer una pausa para pasar a nuestras invitadas especialistas y quisiera que Italia nos contara un poquito frente a esta preocupación que Angie nos plantea, que es la preocupación, digamos, más honesta en general, porque los medios y también las familias se han encargado de que sea la principal preocupación, cuidado, un embarazo. ¿Qué crees tú también que están descuidando estas personas que se encargan de cuidar a jóvenes, a niños, cuando hablamos de la sexualidad y nos restringimos solo en ese sentido? Ana, lo que pasa es que muchas madres, más que todo la crianza de los hijos está está todavía bajo este cuidado de las madres, les da mucho miedo. Entonces, inclusive yo he tenido madres en consulta que me dicen, hablarle a mis hijas de enfermedades o infecciones de transmisión sexual es como abrirles los ojos o darles la entrada que puedan empezar a tener relaciones sexuales. Apuntan más como a atemorizar frente al hecho de, bueno, si te embarazas, tu vida se va a acabar, vas a empezar muy temprano a ser madre, se te va a acabar el tiempo para estudiar y muchas cosas, pero no tienen en cuenta que las mujeres, en especial, somos quienes sufrimos más estas enfermedades o estas infecciones, en especial el papiloma, que es a quienes se nos incuba, pues, y lo tenemos allí, y nunca hablan de eso, ¿cierto? Pero es más el miedo de que las niñas empiecen una relación sexual, porque todavía está el mito, el tabú de que cuando se empieza a hablar con los jóvenes sobre sexualidad, se les está dando permiso de empezar su vida sexual, cuando nunca se preguntan si realmente necesitan o no un permiso, porque es algo que finalmente la cultura y la naturaleza y el mismo ser humano lo está demandando todo el tiempo. Muy bien, cuando hablamos de la sexualidad, muchas veces se nos olvida, incluso en este tema de las infecciones de transmisión sexual, que la sexualidad toca distintas dimensiones del ser humano. Y aquí estamos hablando de la posibilidad de relacionarse con otros, de que no está vedado para nada, es parte natural sentir placer en la comunicación con el otro, en el contacto con el otro. ¿Cómo crees tú que se puede acompañar sin estigmatizar a un joven, a un chico o una chica en el disfrute de su sexualidad, pero desde sus derechos, el derecho de cuidarse, de tener salud, el derecho a tener la información oportuna? ¿Cómo crees tú que se puede, digamos, acompañar ese goce pleno de esos derechos? Bueno, primero es entender eso que estás diciendo tú, Ana. La sexualidad no es solamente la sexualidad genital o coital, la sexualidad es a través de la palabra, de tomarse de la mano, de abrazarse, de acariciarse. No necesariamente que tenga que haber una penetración, y eso es como lo que más miedo da a todos los seres humanos adultos, de que los jóvenes lleguen hasta allá. La idea es que estos mitos sobre la sexualidad sucia, vergonzosa, se tengan que romper, pero inclusive desde la familia. Entonces es mejor intervenir a padres y madres en estas escuelas, inclusive padres y madres en los colegios, donde se les pueda hablar también a ellos abiertamente de la sexualidad de los jóvenes de hoy en día, de cómo los jóvenes acceden a la sexualidad, y sobre todo también desde el Estado, pues seguir ofreciendo
todas estas campañas y todos los medios para que los jóvenes accedan a los, no solamente pues a los métodos anticonceptivos, sino a toda la información sobre sus derechos a una vida sexual libre, placentera, inclusive reproductiva, cuando quieran o cuando no. Muy bien, gracias Italia. Gloria, frente al tema y surgen, digamos que Germán decía, yo me he sentido acompañado por mi madre, me he sentido acompañado por mi abuela, hay información, una información puntual, menciona 3 ITS, sífilis, hepatitis y VIH-Sida. ¿Qué pudieras decirnos frente a las ITS en donde necesitamos más información, más desconocemos y especialmente se presentan en los chicos y en las chicas más jóvenes? Sí, hay una gran variedad de microorganismos que están asociados a las infecciones de transmisión sexual. Por un lado están las infecciones virales, que son muy comunes. Tenemos el virus del papiloma humano. Casi el 50% de la población mundial tiene la infección, y más o menos a los 6 meses después de haber iniciado la relación sexual, la probabilidad de tener el virus es casi del 80%, es muy común. Está también la hepatitis, como mencionaron, está el herpes. El herpes es una infección que se transmite por contacto sexual. Hay un herpes que da en la mucosa oral y otro herpes que da en la mucosa genital. Son muy comunes, causan también unas pústulas que son bastante difíciles de tratar y molestas, y que a veces se sobreinfectan con otros microorganismos. Usualmente las infecciones virales, como es el caso del HIV, el HPV, la hepatitis y este herpes, transcurren sin alguna sintomatología inicialmente. O sea, ese es un punto clave en ese tipo de infecciones, en donde a veces no se ve pústula o grano o clínicamente una presentación muy clara. De hecho, el virus del papiloma humano transcurre en una gran proporción de la gente sin que se note la verruga. La verruga es tan pequeña o es tan plana que solamente un médico, cuando le coloca una sustancia como el ácido acético, logra verla. Hoy en día, lógicamente, para el diagnóstico de estas enfermedades se utilizan mucho las pruebas moleculares. La biología molecular es una herramienta muy útil y ya existen en los laboratorios clínicos y en los mercados muchísimos métodos de diagnóstico. Sin embargo, la utilidad de estas pruebas y sobre todo la consejería al entregar un resultado positivo no es muy amplio, y de hecho pues es un punto que se tiene que hacer harto énfasis. Cuando dices, perdón Gloria, la consejería, ¿te refieres a qué tipo de información también tiene que tener el prestador de servicio de salud para no vulnerar, por ejemplo, el derecho que uno tiene desde la intimidad hasta recibir la información sin ser juzgado, estigmatizado o dársela de la mejor manera? Es perfecto lo que acabas de decir, Ana, porque es que mucha gente hace pruebas, pero verdaderamente no sabe cómo entregar un resultado a una persona que es HIV positivo. O sea, tienes que tener una asesoría psicológica del impacto que va a causar esa noticia en una persona, y simplemente, por así decirlo, sueltan el resultado y la persona sale completamente pues atemorizada, llorando, frustrada, con una cantidad de cosas que no enfrentan en el momento. Entonces eso es muy importante. Para lo mismo para la prueba del virus del papiloma humano, hay mujeres que llegan y simplemente se hacen la prueba en el laboratorio, y cuando menos piensa abran el sobre y se encuentran con la noticia que es positiva. O sea, ¿qué significa estar positivo? ¿Por qué lo adquirió? ¿Cuándo lo adquirió? ¿Cuáles son las probabilidades de una enfermedad? Toda esta información a veces no es clara, y lo que dices es muy importante, es ese derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual. Es completamente un derecho de esa persona de tener ese respeto y esa confidencialidad, y los manejos de los resultados deben ser completamente confidenciales. Exactamente. Muy bien, cuando decimos virus del papiloma humano, lo hemos hablado acá, pero qué rico recordar, porque sabemos que cada día se puede sentar ante el televisor un televidente distinto, y también aprovechar a las personas que tenemos hoy aquí para contarles qué significa ser un VPH positivo, es decir, que se encuentre el virus del papiloma humano en un resultado. Bueno, el virus verdaderamente es muy común al inicio de las relaciones sexuales. Como les decía, casi el 90-80% de las personas van a tener la probabilidad de tener el virus. Sin embargo, este virus desaparece de manera normal y natural en el 90% de la población. El 10% restante en el cual no se elimina esta infección son las personas que adquieren un riesgo de ciertas enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano. Específicamente está el cáncer de cervix y también el cáncer anal, cáncer de la vulva, cáncer de la vagina,
pero la gran carga de la enfermedad, o sea, la enfermedad más importante causada por el virus del papiloma humano es el cáncer de cervix. Hay un punto muy claro y es que el hacerle prueba a las personas jóvenes para detectar el virus del papiloma humano no tiene ningún sentido desde el punto de vista de salud pública, porque en esas personas la probabilidad de que la infección aclare es inmensa, es casi el 90%. Aclarar es que se desaparece completamente del cuerpo, mientras que la probabilidad de que una persona mayor de 25 años tenga una infección persistente porque no se eliminó esa infección en la edad temprana es alta, y es en esas personas en donde verdaderamente existe el riesgo de que se desarrolle una lesión preneoplásica y que esa lesión se convierta en un cáncer de cuello uterino si no es tratado a tiempo. Y ese es el punto fundamental también como en el conocimiento que se debe manejar para el uso de estas pruebas. No se debe hacer indiscriminado y debe haber detrás de todo esto un conocimiento muy bien fundamentado, porque uno no debiera, por ejemplo, salir y regalarle pruebas de VPH a jóvenes adolescentes porque la probabilidad de que salgan positivos es alta. Pero, lógicamente, el diagnosticarles de esa enfermedad o esa infección lo único que va a hacer es estigmatizar su vida sexual. Lo que hay es que hacerles consejería de cómo es que pueden evitar ese tipo de infección. Exactamente, y acaba de decir la doctora Gloria algo importante, y para aclarar también a todas las chicas y chicos, digamos en este caso las chicas que son quienes pueden desarrollar un cáncer de cuello uterino, es que si bien regalar una prueba de diagnóstico de pronto no va a aclarar su vida, digamos a salvar su vida, porque lo que hace es alarmarla y el cuerpo como tal puede eliminar el virus, sí está muy claro que entre más rápido inicias tu vida sexual, más expuesta estarás al virus, y si no estás usando ningún tipo de protección, el virus puede hacerse persistente y en la adultez puedes llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino. O sea que cuando hablamos de sexualidad y derechos sexuales y de prevención de ITS desde la juventud, estamos también haciendo un trabajo para lo que va a ser nuestra vida a futuro, y ojalá, digamos que muchas veces podernos cuidar o informar a tiempo permitirá que sea más placentera. Digamos, de eso se encargan también las instituciones educativas, César, y usted como rector, qué rico que nos contara cuáles son sus principales interrogantes, cuál cree usted que es el principal vacío que siente un docente, un rector de una institución educativa cuando dice, bueno, vamos a hablar de sexualidad, pero ¿a quién invitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cada cuánto? ¿Cuáles serían como esas preguntas? Por lo menos una antes de ir a comerciales. Bueno, la verdad, justamente pensando en ese tema, cuando iniciamos el año, allí en el Lord College, me correspondió justamente tener la cátedra sobre educación sexual. Y esa misma pregunta fue la que yo me hice, porque la diferencia generacional es mucha, es increíble la idea de la sexualidad que tienen hoy en día nuestra nueva generación y cómo poder llegarles a ellos en el lenguaje en el que ellos están viviendo, en el que ellos se están manejando. Ya te diste cuenta que muchas veces aún ni entre ellos mismos comentan esos aspectos. Hablan de sus relaciones sexuales, pero jamás mencionan a luz pública, bueno, es que tengo esta picazón, o es que me dio esto, o tengo esta situación, o voy al médico, no sé qué hacer. Entonces, a nosotros como docentes, lo primero a lo que tuvimos que enfrentarnos, y personalmente a este servidor me correspondió, fue justamente tratar de ver cómo ven ellos ahora la sexualidad. Y me llevé unas sorpresas increíbles. Cuéntanos al menos una de las ideas que crees que ellos tienen frente a la sexualidad. Fue que me llamó la atención muchísimo que desde sexto grado, estamos hablando de primero bachillerato de nuestros tiempos, desde sexto grado, los niños y los jóvenes ven la sexualidad simplemente como, bueno, me gusta esta persona, la pasamos bien, tengamos relaciones y no hay nada malo. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, y no ya desde el punto de vista pues, del amor, de la relación como tal, entonces ocurren todas estas situaciones y es en la que empiezan a transmitirse todas estas infecciones y estas enfermedades. Y eso es lo que vimos justamente en los muchachos en estos últimos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias, César. Vamos a hacer una pausa, y a propósito de lo que mencionas, frente a qué estamos sintiendo, pensando, imaginando, qué piensa y siente un chico cuando inicia su vida sexual, en donde deja la idea de el respeto por sí mismo, cómo se cuida, o incluso en nombre del amor, muchas veces dejándolo de lado, o a veces en nombre de él, como digo, también se pueden vivir situaciones en donde estás expuesto y por lo tanto estás exponiendo al otro. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que al regresar estaremos en zona interactiva. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya volvemos.
Continuamos conectados con la vida y te recordamos que Saberte Ver es ese espacio que Teleantioquia tiene para todos sus televidentes para que comuniques tus inquietudes, tus comentarios, tus quejas, tus sugerencias a través del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co. Entramos en Zona Interactiva, te recuerdo las líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Entramos en Zona Interactiva. Y tenemos una llamadita desde Envigado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay más o menos, primero que todo para darle gracias por el programa. Qué rico que te guste, sí. Porque la verdad, pues que eso de las enfermedades, estas venéreas está tremendo. Cuéntanos tu opinión, qué quieres expresarnos, si quieres decirnos al menos tu edad, qué piensas frente al tema de las ITS. Tengo 39 años. Bueno, me dicen que ahora tengo el BPH, pero no sé si es verdad, si sí o no. He ido donde doctores, unos me dicen que no, que simplemente son unas verrugas, otros me dicen que sí es el virus. Y yo quería como preguntarle a la doctora Gloria, que es la que me aconseja, si me hace un examen o a ver qué puedo hacer para darme cuenta que es esto. Claro. La depresión que me ha dado es tremenda. Y pues claro que hay veces le cambio a la mente pues como el pensamiento. No sé, hay veces siento que me ha mermado la fuerza. Sí. Y bueno, a pesar que soy una persona que me cuidaba demasiado y me confié de alguien, y ese alguien como por que yo no la amaba me hizo esto, como para vengarse de mí. Cuéntanos, las verrugas en estos momentos están en tu pene, o sea, necesitamos saber también para hacia dónde... Sí, no, están, ya me las quemaron. Sí. Me las cauterizaron. Te las cauterizaron, ajá. Pero existe la posibilidad, uno siempre está con el pensamiento, ay, si llego a tener sin sexo, sin protección, me van a volver a dar. Entonces está uno con esa duda toda hora, o si me excito, de pronto me van a dar, o qué. Claro que sí, pues muchas gracias por llamar, porque todas esas inquietudes, todos esos miedos y todo lo que afecta a la salud mental, simplemente un diagnóstico, es parte del tema de hoy. No sé si quieres, doctora... disculpe un segundito. Sí. Un doctor me dice que me haga el examen. En el Centro Médico Los Olivos me dicen que ellos me pueden tratar antes de que se me afecten los órganos del cuerpo. Aunque existe mucha gente que quiere aprovecharse de esta enfermedad y como sacarle dinero a uno, pero uno hay veces confía pues como que en Los Olivos y eso, porque me dijeron que le corriera pues. Vale, muy bien, vamos a darte yo creo que unas pistas muy importantes. De todas formas va a estar apareciendo en pantalla el teléfono del Grupo de Infección y Cáncer. Gloria, ¿qué le pudiéramos decir a este televidente? Pues que además está angustiado y hay muchos mitos y miedos a veces exagerados en torno a ciertas enfermedades. Bueno, primero darte de verdad un mensaje de solidaridad y decirte que en este momento yo me imagino por lo que estás pasando, he visto muchas personas llorando con un impacto psicológico inmenso del saber de que tienen este tipo de infección, pero lo primero que es claro es que estas verrugas genitales son benignas, entonces debes estar seguro de que por lo menos ahora si son verrugas genitales en el cuerpo del pene, no tiene la posibilidad de que haya diagnóstico de una enfermedad que esté amenazando tu vida, y eso es muy importante y quiero que te tranquilices inmensamente porque hasta que no se haga un diagnóstico de un cáncer no hay amenaza para tu vida. Muy probablemente estas verrugas desaparezcan en unos 2 o 3 años. Sin embargo, mientras tanto, es muy importante, lógicamente, que tú accedas a los tratamientos. Hay tratamientos locales para eliminar esas verrugas, pero son muy insidiosos, son de difícil adherencia. Debes visitar, ojalá, un dermatólogo, una dermatóloga o un urólogo. Son los especialistas que tratan las verrugas genitales para que te hagan un muy buen tratamiento. Sin embargo, en aras pues, del tiempo en la televisión y que hay otras preguntas, yo te sugiero que llames a mi teléfono, al Grupo de
Investigación, Infección y Cáncer al 219-6062, que con mucho gusto nosotros estaremos tratando de darte la mejor orientación. Por ahora no hay necesidad de que te hagas la prueba del virus del papiloma humano, ya sabes que tienes la verruga, suficiente con eso, pero que lo hagas más o menos en la semana del 14 porque vamos a estar por fuera de la ciudad. Muy bien, 219-6062 dijiste, sí. O 66 también. También, 60-62 o 60-66. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro televidente, que estoy seguro, gracias a su valor para llamar, muchos otros hombres, incluso mujeres, pueden estarse enterando de bajar un poco las alertas, más no la atención que le puedes prestar a un asunto que no necesariamente pone en riesgo tu vida, ni una experiencia placentera, futuro y tranquila de tu sexualidad. A propósito del tema, muchas ideas, muchos mitos. Germán tiene una pregunta muy importante, hablando de cómo puede afectar esto la salud mental. ¿Qué querías decirnos? Pues es que yo tengo entendido que las enfermedades sexuales no son solo físicamente, sino que psicológicamente también uno se puede ver afectado en una relación, pero no sé bien cómo es eso. Bueno, Germán, lo que pasa es que el asunto de la sexualidad es muy importante entender, precisamente por eso es que mientras más pequeño inicie la sexualidad, pueden aparecer muchas enfermedades, entre esas las enfermedades mentales, porque hay ciertos mitos frente a la sexualidad que nos han enseñado desde que estamos pequeños, o nuestros amigos, nuestras amigas, aquello de que la virginidad, entonces en los hombres eso es un pecado, los hombres tienen que dejar de ser vírgenes a cierta edad, mientras las mujeres tienen que conservarse virgen hasta cierta edad, que si un hombre entonces no tiene relaciones sexuales con una mujer es porque es homosexual, que si una mujer tiene relaciones sexuales muy temprano, entonces es porque es una mujer de la calle, una mujer sin vergüenza. Todas esas cosas llevan a que uno u otro inicie tempranamente su sexualidad y a veces sin la seguridad que eso representa para cada uno. Entonces, iniciar la sexualidad de pronto esperando, lo que decía ahorita Ana un poquito, que ese es mi príncipe azul o esa es mi princesa azul y entonces mi princesa rosada, y resulta que no, que yo fui una más, que este hombre utilizó sexualmente para su satisfacción, o que yo fui y tuve relaciones sexuales con una niña solamente para que mis amigos no se rieran de mí. Resulta que eso me dejó marcado porque me dio mucha tristeza que luego hablaran de mí, que mi desempeño sexual no fuera el mejor, porque para mi edad todavía no era el mejor, y eso lastima, vulnera tremendamente la autoestima, la autovaloración frente a los demás y frente a mí misma. Y eso que están diciendo, Italia, tiene mucho que ver con lo que César como rector nos planteaba ahora, y es bajo qué principios muchas veces se relacionan los chicos y las chicas, a veces desde lo efímero del placer, qué rico, no, pues si me gusta entonces tengo relaciones sexuales. Tanto chicos como chicas pueden en algún momento vulnerar al otro, y esas vulneraciones vienen a veces de las chicas hacia los chicos, de los chicos hacia ellas. Cada vez vemos que pasa en todos estos contextos. Que digamos, sorprende en esos estudios que puede hacer un docente, un rector dentro de su propia institución educativa con respecto, por ejemplo, al inicio de la vida sexual? ¿Qué te has encontrado dentro de esa institución cuando analizas, cuando piensas qué voy a hacer con esta información, César? Bueno, la verdad, antes nosotros veíamos el aspecto de que se entregaba una niña a un varón por amor, porque estaba enamorada, porque le pedían la pruebita de amor y todo. Ya ahora eso no existe. Ya ahora ya lo de la pruebita de amor o lo de no, simplemente he notado que la estamos pasando bien, estamos en el after party o estamos en la rumba y todo eso, y bueno, pues salgamos un rato y vamos a tener relaciones y no hay ningún problema, tú sigues tu vida y yo sigo la mía. Entonces, ¿qué pasa? Que no se le está dando de pronto la seriedad que implica para un niño, un joven, a su temprana edad, tener relaciones sexuales. Y eso es lo que más me ha llamado la atención, que ya se ha perdido inclusive el temor de lo que la doctora mencionaba ahorita en cuanto a la virginidad, no, ya no se habla tanto de eso, se habla es más bien, pues tengamos relaciones sexuales, no hay ningún problema. Y frente a lo que dices, también hay algo importante que sería, bueno, recapitular, y nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, muchas veces también en nombre de la pruebita de amor también violentaban, es decir, hay un asunto que se va heredando. Es importante hablar de esto que dice César con respecto a qué bueno tener más en cuenta el amor, el respeto por el otro, el amor a sí mismo,
Pero también hay un discurso muchas veces, y cuando llegan mujeres adultas al tema de tener que vivir un diagnóstico por cáncer de cérvix, también se han dado cuenta que muchas veces dijeron sí a sus esposos en nombre del amor, y aquí tengo que mostrar los dos lados de esa palabra. Frente a esto, un llamado de atención breve, Gloria, porque tenemos una llamada en la línea. Bueno, yo oyendo todo esto que estamos escuchando aquí, es claro que hay un aspecto que el inicio de las relaciones sexuales a edad temprana puede tener en detrimento de la salud mental. Definitivamente, si no se hace con el apropiado conocimiento y con esa autoestima que requiere la persona de quererse a sí mismo y hacer el amor con la persona que uno quiere. Porque definitivamente en cualquiera de esas circunstancias, suponte que hay una enfermedad de transmisión sexual como le pasó al joven que nos llamó, y en ese momento pues uno se va a sentir, por así decirlo, o engañado o utilizado, y va a tener depresiones, y luego va a juzgar el sexo de manera inadecuada y no va a aprender a disfrutar la vida sexual que uno necesita para disfrutar la vida sexual con su pareja y con su esposo o con su pareja regular. Entonces allí hay una serie de eventos que son bastante difíciles, de hecho, y eso es uno de los puntos claves cuando nosotros entrevistamos a las mujeres que tienen cáncer de cérvix y tratamos de mejorarle mucho su estima, es que muchas se preguntan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, que nunca había tenido sino mi esposo? Sí. Y lloran en nuestro laboratorio porque es durísimo para ellas entender que son mujeres monógamas que no habían tenido otra pareja sexual y que finalmente les dio un cáncer de cuello uterino, y nos lo dicen claramente. Si yo hubiera sabido, ¿cómo hubiera puesto yo en peligro la vida de mis hijos? ¿Por cómo los voy a cuidar? ¿Cómo voy a sostenerlos? Si yo hubiera sabido que yo iba a adquirir esta infección. Pero lo más triste es que cuando uno de pronto habla con los esposos de estas mujeres, ellos tampoco sabían el riesgo en que estaban colocando a sus mujeres por no tener una conducta sexual sana. Y créanme que los he visto llorar en el laboratorio y decirme, doctora, si yo lo hubiera sabido, no hubiera tenido esta vida tan promiscua que yo he llevado, hubiera puesto en riesgo la salud de lo más lindo que tengo en mi vida, que es mi esposa. Entonces es también parte como de esa capacidad de tomar decisiones adecuadas, pero quererse a uno mismo. Exacto, así como lo dice César, el amor como un cimiento también de la salud, como un cimiento de la relación con el otro, y específicamente estar atentos al autocuidado también físico, porque también ese autocuidado físico habla de nuestra salud mental e incide en nuestra salud mental y afectiva. Janet está en la línea. Janet Betancourt, que nos llama desde, El Salvador. Janet. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Janet, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Gracias por conectarte con la vida, con esta red vital que es para ti. Cuéntanos qué quieres opinar rápidamente, que nos queda poco tiempo. Bien, le cuento, es que tengo un chico y el niño es muy sano, y él me acepta a mí, al papá, pues tenemos una relación muy linda, un hogar maravilloso, y él acepta cualquier tema que nosotros le hablemos, menos el tema de sexualidad. ¿Cuántos años tiene tu chico? 14 años va a cumplir. Entonces a mí me inquieta mucho, yo deseo consultarle un psicólogo o con una sexóloga, porque a mí me parece que es un tema que él debe tener muy claro, por todo lo que se ve ahora. Pero él no me acepta ese tema. ¿Qué me sugiere la doctora? ¿Es bueno o será que yo lo estoy acusando? No sé. Muy bien, Janet, tu pregunta es clave. Vamos a responderte después de esta notica que te pone en conexión con más datos y más información para que tú misma vayas adquiriendo lo que necesitas para poderlo acompañar. Y vamos a responderte después de esta nota que te deja en conexión. Para estudiar el tema de las enfermedades de transmisión sexual, Red Vital te invita a leer todo lo que necesitas saber sobre las enfermedades de transmisión sexual. Este libro ayuda a entender las infecciones de transmisión sexual, qué son, cómo se contagian y cómo prevenirlas. Además, esta teoría tiene como fin último hablar de responsabilidad. Ayuda a comprender que desde el momento en que se decide tener la primera relación sexual, hay que tomar medidas de autocuidado. Este libro lo puedes encontrar en Google Books. Además, te invitamos a estudiar el artículo Prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Este texto responde preguntas frecuentes sobre este tipo de infecciones, habla de la historia de los métodos de prevención y cuál sería la forma más eficaz de protegerte. Encuentras el artículo en la página www.cun.es. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co.
Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @Teleantioquia /Red Vital. Muy bien, son las entidades también que están aquí presentes las que los pueden seguir acompañando, no solamente en este programa, sino más allá de él, para que tengan la información oportuna. Vamos a ofrecerles los datos en pantalla. Y a propósito de la pregunta de Janet, ¿qué le diríamos a Janet? Muy brevemente a ambas, tanto Gloria como Italia, ¿qué le pueden decir a una madre que dice, no quiere tocar mi hijo el tema y yo sé que lo tengo que tocar? Y quiero tocarlo sin violentarlo, sin acosarlo, decía ella. ¿Qué le pueden decir? Es un chico de 14 años. Bueno, yo desde mi experiencia como microbióloga es poco y lo que pudiera en este momento aportar, pero creo que la psicóloga es la más indicada para este tipo de respuestas. Muy bien, gracias, Gloria. Italia. Bueno, lo más, ahí lo que hay que entender, Janet, es que tu hijo muy seguramente no se va a sentir en confianza de hablar con ustedes por ser los padres y porque uno no tiene esa conexión como de hablar de su vida privada. Eso implica tener que decir ya empecé, no empecé, tengo deseos o no, o inclusive mi orientación sexual. Es difícil para un chico y más a esa edad, inclusive si hubiese sido desde más temprano hubiese sido mejor, pero ya a esta edad es más complicado. Existen instituciones como Profamilia, como Serfami, donde estamos de puertas abiertas. Tu teléfono, por favor. El teléfono de Serfami es 260-1400 o 230-9775. Allí estamos de puertas abiertas para ofrecer esa información a todos los chicos y chicas y a los padres que deseen ir allí. Hacemos charlas de salud sexual y reproductiva, mostramos todos los esquemas también de planificación y hablamos abiertamente con los muchachos de estos temas. Muy bien, 260-1400. Quiero agradecerles de manera especial al Colegio Lord College, a Germán, a Angie y a su rector César Cárdenas por ese esfuerzo también de compartir esta información con sus chicos, pero también de estar aquí, plantear esas inquietudes que son claves, a Gloria Sánchez y obviamente al trabajo que realiza el Grupo de Infección y Cáncer, que ya nos compartió la línea 219-6066 o 6062 para todos aquellos que deseen conocer mucho más sobre el tema de específicamente el virus del papiloma humano. A Italia Mesa, mil gracias, y a Serfami obviamente también. Un aplauso para todos, sigan conectados con nuestra programación. Gracias, Ana. Y a mí eso la verdad me parece pues muy preocupante. Y también la regularidad, porque es que a nosotros vinieron en séptimo la última vez que yo estaba acá y nos dieron una clase de 1 hora y después ya no han vuelto a venir y muchos de los pelados están desinformados, pues los que entran de quinto, sexto, pues los más jóvenes tampoco tienen pues como mucho acceso a esa información. O sea, es como lo que te proveen los papás, como dice Daniela, o el internet muchas veces, que no siempre es la fuente más confiable de información. Y sí, o sea, es como planear clases periódicas, como mantener a los muchachos informados, mantenerlos pues como en muchas campañas que han hecho que regalan condones. Los vaya o no los vaya a usar, ténganlos. O sea, eso es algo que se debería hacer. No es incitar a los muchachos a que tengan sexo a temprana edad, sino a que se cuiden. O sea, que vaya o no vaya a hacerlo, cuídese. El papel de las familias a nivel de educación sexual y de las enfermedades de transmisión sexual es muy bajo, porque las familias normalmente se encuentran ajenas a eso, como que pues fuera como que los padres le da pena hablar de eso, no se sienten en confianza para hablar con el joven y no se ponen en el papel del joven en la actualidad. Entonces los papás que son son de la época antigua, por decirlo así, son muy cerrados en el concepto, son muy de que no se puede hablar de eso, que eso es incitar a que el niño tenga una vida sexual activa, que el niño empiece a tener relaciones desde ya, sí, y no se trata de eso. Yo afortunadamente he contado con una familia y con una mamá que ha sido muy comunicativa conmigo y que ha sido, menos mal, muy consciente, sobre todo por el hecho de que ella es una mamá que me tuvo muy joven. Entonces ella sí me ha mantenido muy bien informada, me ha hablado de todo sin pena, porque ella sabe que ella no quiere que yo repita la misma historia que ella tuvo conmigo. Pues sin embargo, en la experiencia o en el caso de muchas amigas, ellas les toca solas, si les dicen a la mamá, las mamás no las apoyan. Entonces me parece muy importante como incidir en eso, en que las mamás pierdan el miedo, que las mamás entiendan que
el que uno quiera empezar una vida sexual no significa que se va a acostar con todos. Los invitados muy especiales que nos van a compartir su opinión, su saber, sus ideas frente a este tema de las ITS. Mientras tanto, pongámonos en conexión con la vida en red y conozcamos las historias y testimonios de los chicos de la institución educativa Marceliana Saldarriaga. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se contagian o se adquieren a través del contacto sexual con otra persona, sea hombre o mujer, y que si no se conocen o no se ejerce pues la protección que se debe, pueden traer pues consecuencias muy fatales. Y no solamente se transmiten de manera sexual, por ejemplo por la boca o por por relaciones sexuales o por una herida se puede transmitir. De sangre, la gente que comparte jeringas pues, o también por el embarazo, se le puede transmitir de madre a hijo. El colegio, pues la educación en estos momentos nos está, pues a uno en grados sexto, séptimo, te empiezan pues como a explicar todo sobre lo que es la sexualidad, sobre los peligros que hay, sobre las enfermedades y sobre los métodos anticonceptivos que nos ofrece pues como el Estado, el municipio, que también son gratis. Y sin embargo, pues yo opino que los colegios pues no hacen como lo necesario, porque de acuerdo que la última clase de educación sexual la recibí en octavo, y eso fue hace ya 4 años, y pienso que eso debe estar pues en constante insistencia pues para que la gente se entere y todo, porque muchas veces es el mismo desconocimiento o la manera tan deportiva de tomar esos asuntos que la gente termina contagiándose. Que fuera como más claramente, porque también ha pasado mucho que vienen, nos enseñan una cosa y pues una educadora nos dice una cosa, otra nos dice otra, y lo que termina generando es una confusión. Qué rico estar conectados con la vida una vez más en la programación de nuestro canal, y tenemos en nuestra red vital hoy un tema muy importante. Ya saben que mucho tiempo los hemos estado acompañando para hablar de su sexualidad desde un enfoque de derechos, cuando nos pensamos en la sexualidad desde el cuidado del cuerpo y obviamente también de nuestras emociones. Y una vez un joven o una joven inicia su vida sexual, pues muchas veces tienen cierta información sobre la prevención de un embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual son un tema, una cátedra a veces pendiente. Cuando se trata de cuidarte, estás cuidando al otro. El tema de hoy es este justamente, infecciones de transmisión sexual. Si me cuido, te cuido. ¿Qué visión tienen chicos y chicas frente al tema? ¿Qué mitos, ideas, imaginarios hay en torno a la salud sexual? Y hoy tenemos unas invitadas